grabar. Seguro Sonia debe ser, ¿verdad? Sí. ¿Ves? Ahí. Ya. Sí, voy a grabar. Típico, diría don Ya ingeniero. estoy algo así. Estoy grabando y lo voy a subir más tarde, no te preocupes. ¿Está bien? Bien. Vamos a seguir. Entonces, hoy va a ser corta la clase, como les digo, porque solo vamos a avanzar la ley de Gay-Lussac, así que aprovechemos con la tarea. ¿Qué nos dice esta ley? Dice ahí, a volumen constante, las presiones son directamente proporcionales a las temperaturas absolutas. Entonces, es importante remarcar esta parte. Temperaturas absolutas. Quiere decir que todas las temperaturas en este caso deberían estar en Kelvin. ¿Está bien? Este proceso nos sirve o se llama isométrico o isocórico. ¿Está bien? Los dos nombres se manejan en los diferentes libros. ¿Por qué? Porque el volumen es constante, o sea, el volumen no cambia. Y esta es la formulita. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. En este caso, en la ley de Gay-Lussac, es importante decir que como son directamente proporcionales, se va a cumplir lo siguiente. Se va a cumplir que cuando la presión sube, implica que la temperatura también va a subir. Y cuando la presión va a tener un descenso, va a implicar que la presión también va, perdón, la temperatura también va a tener un descenso. ¿Está bien? Eso implica la ley de Gay-Lussac. Entonces, también son rectas lo que nos puede salir en el gráfico. Estas rectas se llaman las isócoras. ¿Está bien? Bien. Teniendo en cuenta eso, vamos a resolver estos problemas. Vamos con un problema 1. Voy a anotar los datos. Vamos viendo el problema. ¿Qué dice? Calcula cuál será la presión de un recipiente que contiene un gas a 17 grados centígrados. Entonces, me está pidiendo la presión a la que está un recipiente que contiene un gas a 17 grados centígrados. Entonces, me está pidiendo una presión 1, que no sé cuánto es, que está a una temperatura 1 de 17 grados centígrados. Sí sabemos que cuando la temperatura es de 45 grados centígrados, entonces implica que cuando la temperatura es de 45 grados centígrados, la presión es de 2.25 atmósferas. ¿Está bien? Eso implica. Entonces, esto es lo que yo estoy buscando. Entonces, como dice que el volumen aquí, en este es un recipiente, el recipiente es indeformable, entonces el volumen va a ser constante, no va a cambiar. Entonces, en la solución deberíamos aplicar la ley de Gay-Lussac, ¿verdad? Exacto, la ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac. Entonces, escribo la ley de Gay-Lussac, que me dice que presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Qué estoy buscando esto? Entonces la temperatura 1 va a subir arriba a multiplicar. ¿Está bien? Entonces, si sube a multiplicar, voy a tener presión 1 va a ser temperatura 1 por presión 2 dividido entre la temperatura 2. Tengo en cuenta todo esto. Ahora sí, voy a reemplazar. ¿Reemplazo de una vez, ustedes creen, o falta algo? ¿Qué es lo que falta? Convertir a grado Kelvin. Convertir a Kelvin. Convertir ambas temperaturas a Kelvin. ¿Cómo lo hago? Sumando 273 a ambas. 273. Sumo 273 a ambas y voy a obtener la temperatura. ¿Cuánto será 17 más 273? 290. 290 kelvins. Y la segunda, 45 más 273. ¿Cuánto es? 318. 318 kelvins. Y ya está, ya tengo ambas temperaturas en kelvins. Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar. La presión 1 va a ser temperatura 1. Temperatura 1 es 290 kelvins por la presión 2. La presión 2 es 2.25 atmósferas. Todo esto dividido entre la temperatura 2, que es 318 kelvins. Bien, entonces anulo. Kelvin con Kelvin, adiós. La presión va a salir en atmósferas. ¿Cuál será el resultado en atmósferas, por favor? 2.05. 2.05 atmósferas. Y esa es la respuesta de este problema.
Al principio el recipiente estaba a una presión de 2.05 atmósferas. Es importante leer bien el ejercicio. No siempre me van a pedir la posición final, también me pueden pedir las posiciones iniciales como en este caso. Bien, vamos a resolver otro problema. Voy a introducir. Este es otro problema. Vamos, dice, la rueda de un coche, voy a anotar los datos, dice que la rueda de un coche contiene aire a una presión de 2.5 atmósferas y la temperatura es de 20 grados centígrados. Entonces me están dando una temperatura y una presión a un principio. Voy a anotar eso. Presión 1, 2.5 atmósferas. Luego voy a anotar la temperatura. ¿Cuánto será la temperatura? ¿Cuánto es? 20 grados centígrados. 20 grados centígrados. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que voy a anotar. Una temperatura 1 a 20 grados centígrados. Bien. Después de un largo recocido, la temperatura del aire asciende hasta 55. Entonces, la temperatura va a aumentar. Va a ser la temperatura 2, 55. ¿Qué presión tendrá el aire de la rueda? Entonces, en este caso me preguntan la presión número 2. Eso es lo que voy a hacer. Antes de hacer todo esto, por favor, lo que voy a hacer es convertir a Kelvin. ¿Está bien? Aquí lo voy a convertir. Más 273 más 273. La suma me dictan del primero, 20 más 273, creo que está fácil. 290 93. Kelvin. ¿Y la segunda? 328. 328 Kelvin. 28. Tengo estos datos. Voy a plantear la solución. La solución, como la llanta tiene un volumen determinado, el volumen de la llanta, si lo caliento igual no va a cambiar, la llanta sigue del mismo tamaño, el volumen es constante. Entonces se aplica la ley de Gay-Lussac, ¿está bien? Entonces voy a anotar la ley de Gay-Lussac que nos dice presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Qué estoy buscando? Presión 2. Doy la vuelta entonces la ecuación. Presión 2 sobre temperatura 2 va a ser igual a presión 1 sobre temperatura 1. Esta temperatura 2 al otro lado va a subir a multiplicar. Eso entonces nos va a dar que la presión 2 va a ser temperatura 2 por presión 1 sobre la temperatura 1. ¿Está bien? Voy a reemplazar. Presión 2 va a ser igual. Entonces, el primer dato. Primero, temperatura 2. ¿Cuánto es la temperatura 2? 328. 328 Kelvin. Bien. Todo eso multiplicado por la presión 1 y la presión 1 es 2.5 atmósferas. ¿Están de acuerdo? 2.5 atmósferas. Todo eso dividido entre, lo vamos a dividir, ¿entre qué? Entre la temperatura 293. única. Exacto, 293 kelvins. Entonces, si hacemos todo eso, ¿cuánto saldrá? Kelvin y Kelvin a Dios va a salir en atmósferas. La presión 2 a qué equivale. 2,80. Sí, 2,80. 2,80 atmósferas. Atmósferas. Y ese es el resultado de este problema. ¿Está bien? Es 2.8 atmósferas. Bien, ¿todo bien hasta ahí? ¿Están comprendiendo esta ley de Gay-Lussac? ¿No hay problemas? ¿Sí? Sí, todo bien. Perfecto. Vamos a hacer un problema más. Un ejemplo más. Aquí lo voy a traer. Dice este problema. Voy a hacer un poquito más. Un gas se encuentra a una presión de 2 atmósferas y una temperatura de 27 grados centígrados. Entonces, eso es lo que voy a anotar. Los datos. Datos. El gas se encuentra a una presión 1 de 2 atmósferas y una temperatura 1 de 27 grados centígrados. ¿Hasta qué temperatura hemos de calentar? Me están pidiendo la temperatura, entonces me están pidiendo una temperatura 2. Voy a calentarlo más. El gas para que la presión se triplique. Entonces la presión 2 dice que se tiene que triplicar. O sea, tiene que ser, triplicar significa 3 veces más. Entonces 3 veces la presión 1. la presión 1. Exacto. El volumen del gas no cambia. Entonces es para la ley de Gay-Lussac. Bien. Entonces lo primero, convertir la temperatura. 27 le sumo 273. ¿A cuánto equivale eso?
300, ¿no? Sí, 300 Sí, Kelvin. 300. Sí, Luego, 300. luego calculo la presión 2. La presión 2 es 3 veces la presión 1. Entonces, es 3 veces y la presión 1 me han dicho 2 atmósferas. 3 por 2, 81. 3 6. por 2, 6 atmósferas. Se ha triplicado la presión. Era 2, Más ahora es 6. ¿Verdad? Bien. Sí. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora en este caso? ¿Qué ley puedo usar? Cuando me dicen que el volumen no cambia, ¿qué ley puedo usar? La de Gay-Lussac. Exacto. Ley de Gay-Lussac. Entonces, eso es lo que voy a escribir. ¿Está bien? Anoto. La ley de Gay-Lussac es lo siguiente. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Pero ahora, ¿qué tengo que calcular? La temperatura 2. 2. Entonces, para despejar, ambas temperaturas van a subir arriba, cada uno al lado contrario. Entonces, para despejar la presión 1, la temperatura 2 sube aquí arriba. Al otro lado, presión 2 y la temperatura 1 también sube. Tengo que despejar esto. Entonces, la presión 1 va a pasar a dividir. Temperatura 2 va a ser presión 2 por temperatura 1 dividido entre la presión 1. Y este sería el despeje correcto. Ahí yo voy a reemplazar lo que es los datos. Temperatura 2 va a ser presión 2. ¿Cuánto es la presión 2? 6 atmósferas. Es 6 atmósferas. Eso voy a poner. Espera un momentito. Temperatura 2 va a ser igual a 6 atmósferas. Bien. Ahora voy a multiplicar eso por la temperatura 1. ¿Cuánto es la temperatura 1? 300 Kelvin. Exacto. 300 kelvins. Bien. Todo eso lo tengo que dividir. ¿Dividir entre cuánto? Entre la presión 2. 1. ¿Y cuánto es la presión 1? 2. 2 atmósferas. Bien, hago los cálculos y voy a obtener la temperatura 2. ¿Está bien? ¿A qué equivale la temperatura 2? 900 900. 900, ¿qué Kelvin. unidades? Kelvin. ¿Está bien? A 900 kelvins. Atmósfera se fue, esa es la temperatura 2. Si me pidieran que la temperatura 2 sea en grados centígrados, lo único que tengo que hacer es a la temperatura 2, a los 900 kelvins, restarle 273. Si les resto 273, ¿cuánto sale? 627. 627. Exacto. Entonces, al restarle 600. 627. al restarle los 727. al restarle los 273, lo estoy convirtiendo a grados centígrados. Me pueden pedir en grados centígrados. Y esa sería la respuesta. Bien, chicos, ahí concluiría los 3 ejercicios que resuelto el día de hoy. Les voy a dejar de tarea. Dime. Inge, un favorcito, Inge. Este ejercicio, no sé si lo puedes repetir, aunque rapidito, no lo he entendido bien, por favor. ¿Cuál problema? Es que lo que Hola. pasa es que, hola, sí, Sí. lo que pasa es que no puedo, no quiero